Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre, iniciamos ahora la que sería la clase 16, 16ª clase de Fenomenología en este 2021. Abordaremos, a raíz de una consulta, de una muy interesante pregunta, nuevamente el tema de la atención. No hay tema más importante en fenomenología. Y en lo que hace a la vida interior, a la vida espiritual, yo creo que forma parte de los 3 temas más importantes. La atención lo es todo. Sin atención no hay desarrollo espiritual, evolución espiritual posible. No hay posibilidad de cultivo, no hay crecimiento. Cristo en la cruz dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Y ya estaba aludiendo allí a este no atender a lo que ocurría, a esta falta de conciencia. Es un tema del cual se podrían hablar horas, supongo, muchas horas, leer muchos libros y dar muchas conferencias. ¿Cómo hacemos para ir a lo esencial del tema de la atención? Y que a la vez nos resulte algo de utilidad práctica y no una teoría o un dar vuelta entre conceptos que nos entretengan. La consulta apuntaba específicamente a la posibilidad de entrenar la atención, ya que, por ejemplo, cuando abordamos la oración, nos ponemos a orar, lo primero que descubrimos es que a cada instante nuestra atención se va hacia otra cosa, hacia cualquier cosa, menos a la oración. Vamos a tratar de ir bocetando distintos aspectos, algunos ya vistos, para ver si al final podemos ir centrándonos en algo práctico y que nos quede algún tipo de comprensión mayor que la que teníamos antes del vídeo. Fíjense lo siguiente: nuestra experiencia de cualquier tipo de conciencia, de cualquier tipo de atención, es a través de los sentidos, en primer lugar. Nosotros escuchamos, ustedes ahora están escuchando esto y también lo están viendo. Y a la vez hay una sensación corporal difusa y general del propio cuerpo que tiene puntos focales a los cuales nos resulta más fáciles estar atentos, como por ejemplo la sensación de los glúteos contra la silla o de los pies contra el suelo. Los sentidos son la primera modulación de la atención. Nosotros podemos percibir algo sin atenderlo o percibir con atención. De hecho, hablábamos en algún video al principio del curso de lo que llamábamos atención requerida, que en realidad sería muy manifiestamente tan solo una reacción. Se siente un ruido por allá, o como ustedes me han visto, ladran los perros e involuntariamente los sentidos se dirigen hacia el sonido. Eso es una reacción, una atención que ha sido requerida, ¿no? Ha sido tomada por el estímulo. Y esto constituye el modo en el cual vivimos nuestra vida. Yo diría el 95% de aquello que hacemos, de aquello que pensamos, de lo que sentimos, deriva
de estímulos que nos van requiriendo la atención, nos van tironeando y el organismo va reaccionando a esto. Me hablan, escucho y respondo. Me duele aquí y entonces me presiono, me toco o me pica y me rasco. Aparece un pensamiento en forma de recuerdo respecto de alguna cosa por hacer, voy y la hago. Surge una sensación que llamamos hambre, voy y me alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra vida pareciera ser un pequeño barco en un inmenso océano de estímulos al cual va respondiendo, nuestro organismo va respondiendo según su particular conformación, es decir, según su estructura singular. Estas reacciones que se van dando tienen, como ustedes saben, la característica de que no son simplemente reacciones en el aire, sino que son reacciones que responden o intentan responder a una situación determinada. Y todo eso está en función de la supervivencia del organismo. Hay un mecanismo raíz, que es la tendencia de la mente a ligar actos con objetos. Esta es la dificultad que planteaba este hermano en la consulta y que tan manifiestamente se nos presenta en la oración. Quiero atender allí a la repetición de la ejaculatoria y sin embargo la mente lanza actos como flechas en pos de objetos diversos. A esto se le ha llamado la estructura acto-objeto. Este es un determinismo de la mente que está en la misma configuración de ella. Es como si dijéramos en otros términos, está diseñada la mente para ligar actos con objetos. Esa es su naturaleza. Así como el perro tiene su naturaleza canina y el gato su naturaleza felina, la mente tiene esta naturaleza, este encadenamiento raíz que une constantemente actos con objetos. Es lo mismo que si habláramos de los pulmones, del sistema respiratorio, pulmones, diafragma, y dijéramos que en su propia configuración tiene ya el programa para inhalar el aire, expulsarlo y a la vez distribuir este oxígeno a la sangre y a los órganos. Esto es lo mismo, ya lo hemos visto, está bueno reforzar estos conocimientos, darnos cuenta de la tremenda mecanicidad y automaticidad que viven en cuerpo y mente. Decíamos, ¿puedo atender a lo que percibo a través de un sentido? ¿O puede simplemente esta percepción imponerse? ¿Puedo escuchar sin escuchar? ¿O puedo escuchar con atención? Cuando escucho poniendo la conciencia focalizada en el sentido del cual proviene el estímulo, cuando pongo mi conciencia focalizada, esto es, atendiendo, conciencia que se focaliza igual a atención. Al estímulo que proviene del sentido, decimos que estamos dirigiendo la atención, es atención dirigida. Cuando el estímulo viene sin que lo hayamos buscado y se impone a nosotros con mayor o menor potencia, intensidad, decimos que eso ha sido un fenómeno de atención requerida. Hay muchas paradojas en este tema. Por ejemplo, cuando nosotros atendemos, esto es, cuando a la luz del conocimiento que todo el tiempo estamos vivenciando, repito,
cuando a la luz del conocimiento, del conocer, que todo el tiempo estamos vivenciando, nosotros lo enfocamos, se producen distintas modulaciones de la capacidad de conciencia. Imaginen un reflector muy grande, ¿no? De esos que se usan, por ejemplo, en los estadios de fútbol. Un gran reflector. Si nosotros agarramos esa luz, la vamos cubriendo y vamos a dejar un pequeño orificio de salida, esa luz se ha concentrado en ese haz, en ese punto. Así podemos decir que la atención es como una linterna. Y cuando esa atención es muy aguda, podríamos compararla con un rayo láser. Ustedes saben que el rayo láser es una concentración muy alta de la luz, y de tan concentrada que está la luz, llega a tener una potencia capaz de modificar aquello hacia lo cual se aplica. La atención, entonces, podemos definirla primariamente como una concentración modulada de la capacidad de conciencia. ¿Qué es la capacidad de conciencia? La capacidad de conocer. Conocer, el conocimiento. Indaguen después, si les gusta, si tienen tiempo y ganas en internet, busquen las diferentes etimologías y las raíces que vienen del indoeuropeo, del latín, de la palabra atención, que tiene que ver con atendere, la etimología de conciencia. Indaguen ahí, está muy bueno. Hay distintas fuentes, hay que ver cuál es fiable y cuál no. Pero es un buen ejercicio revisar esto de las etimologías, de la raíz de la palabra y todas las otras palabras que se derivan de esta originaria, ¿no? De este atendere, de este estar tendidos hacia, que es la atención. Pero ¿qué es lo que está tendido? La capacidad de conocer. Y aquí tenemos una de las primeras paradojas respecto de nuestro interés. Cuando atiendo, fíjense bien esto, cuando atiendo, estoy constituyendo objetos. Estoy configurando, dividiendo la experiencia en objetos. Esto es otro, la lámpara allá, el pie aquí, el cajón, el escritorio, la mano. Estoy dividiendo la percepción en objetos. Y al hacer esto, no puedo sino constituirme en sujeto. La atención, en un primer abordaje, fortalece la presencia del sujeto. Esto es del ego, de la persona, de la mente y del cuerpo. Entonces, ponernos a atender pareciera ir en contra de nuestro propósito último, que es el de desdibujarnos para poder unirnos a Dios. Desdibujarnos como personalidad, como manojo de deseos y apetitos de otras cosas que no son Dios. Entonces, mientras más atiendo, más se fortalece esta división aparente entre sujeto y objeto. Es una fase, es una etapa y es necesaria. Es como si dijéramos, precisamos madurar el fruto antes de dejarlo caer del árbol. Cuando no atendemos, somos ignorantes de lo que nos ocurre. Cuando atendemos, nos advertimos sujeto diferenciado de todo un campo de objetos de percepción. Posteriormente, cuando la atención se ha fortalecido lo suficiente, empezamos a advertir
algo que antes nos pasaba desapercibido. Pero esto no se puede conceptualizar fácilmente. Podríamos decir simplemente que empieza a aparecer un tipo de atención impersonal, que no divide ya en sujeto y objeto, sino que se transforma en un tipo de percepción global, como si fuera con una cámara de 360 grados, esta que usa Google, cuando hace Google Maps y Google View. Pero es un modo muy, digamos, es un eco de lo que realmente queremos decir. Vamos a avanzar un poco más. Muy bien, continuemos con esto de la atención. Si encuentro un texto que supimos publicar alguna vez en el blog, lo voy a poner debajo del vídeo. Es un texto que se llama Fondos y Formas. La experiencia de la atención empieza a mostrarnos, nos empezamos a dar cuenta que lo que llamamos objetos de percepción no son más que formas emergentes en un fondo, pero formas que a su vez constituimos mediante la atención mecánica, sí, la atención automática, y también con la otra, con la intencional, la atención dirigida. Toda nuestra experiencia se da en un fondo de conocimiento, en un fondo de conocer, esto es, de conciencia, en el cual aparecen continuamente formas variadas. Todo tipo de formas, a las cuales se les asignó nombres. Y estas formas dependen del sentido mediante el cual estamos vivenciando la experiencia. Por eso, una persona que pierde la vista, luego de un tiempo, ha constituido un mundo sumamente diferente al nuestro, porque está formado por formas derivadas especialmente del sentido del oído y del sentido del tacto, de los aromas, a diferencia de nosotros, que por una cuestión cultural muy arraigada, tendemos a constituir el mundo, antes que nada, de factores visuales, de elementos visuales. Y así también está formado nuestro mundo interno, según las representaciones que corresponden a los sentidos que más usamos. Representaciones que se corresponden a las formas provenientes del sentido que más usamos. Nuestra experiencia de vida, lo que llamamos la vivencia, en primera instancia depende de la vivencia de los sentidos, y más que nada de los sentidos físicos. Otra etapa se abre cuando alumbra otro tipo de percepción a la cual se le llamó los sentidos espirituales habitualmente en la tradición religiosa. Sentidos espirituales que empiezan a abrirse en tanto la atención más simple, la atención cotidiana, se ha fortalecido y se ha vuelto muy importante o muy presente este testigo del que siempre hablamos, que no es más que una sensación muy fuerte de ser sujeto que percibe objetos y luego de ser una mirada que percibe a un sujeto que percibe objetos. Ya sé que es una complicación. Hay que ver qué forma se puede hablar de estas cosas de un modo más sencillo. Seguro que la hay. Pero ¿a qué iba? Quería ir simplemente al tema de que todo se da en un fondo en el cual emergen formas diversas y que este aparecer las formas en ese fondo deriva del sentido al cual apliquemos la atención.
Atender, percibir y representar es delimitar, establecer límites. Porque aunque a mí me parezca que aquí hay una caja apoyada sobre el escritorio, lo que hay es un continuum de percepción caótica que la mente organiza de este particular modo según la educación recibida. Por ejemplo, si nosotros tomamos contacto con alguna tribu que ha estado muy poco relacionada con lo que llamamos la civilización, vamos a ver que ellos tienen otro modo de percibir. Y entonces, por ejemplo, pueden decir que la piedra les habló o que la flor los miró a ellos y no que ellos miraron la flor, o interpretan a lo que nosotros le llamamos tormenta y relámpago como una advertencia de Dios. Y a nosotros esto nos parece ingenuo, lo miramos con una cierta indulgencia, pobre gente, mira lo que cree, pero en realidad nuestro modo de percibir y de representar no es diferente del que ellos tienen en cuanto a que no tiene consistencia cierta en un mundo objetivo, sino que surge de un mundo totalmente subjetivo, que categoriza, delimita, percibe y organiza según intereses particulares y según los sentidos a los que la atención se aplicó. Bien. Habrá quien le gusta seguir ese tipo de discurrir, es el que hemos podido expresar. Vamos a otro aspecto, buscando la practicidad. Buscando la practicidad. A ver si podemos. Lo primero que necesitamos es familiarizarnos con la atención. Que nos resulte muy familiar el tacto de la atención. Y digo tacto porque así se siente el ejercicio consciente de la atención, como una especie de textura o de movimiento de sensaciones independientemente del sentido al que se aplique. Ustedes verán que cuando nos ponemos a orar, o si fuera el caso, a atender a un objeto intencionalmente por un tiempo determinado, en unos pocos segundos empiezan a aparecer representaciones, es decir, pensamientos asociados a sensaciones que nada tienen que ver en apariencia con aquello a lo que aplicamos nuestra atención o nuestra atención con un propósito, que vendría a ser la intención. Empiezo a orar, empiezo a repetir la ejaculatoria y empieza a venir un pensamiento que me lleva la atención a eso otro. Y caigo en cuenta y vuelvo a repetir la ejaculatoria y nuevamente me lleva. Ahí está el campo de batalla, ahí está el campo de cultivo, la posibilidad de crecer en la atención. Antes que nada, vivenciemos cómo es este acto de volver a la oración. Tomemos contacto, es como si les dijera, sientan, percibamos con mucha intensidad esto que se produce en nosotros de volver a la oración. Me voy, caigo en cuenta y es como si agarrara una sustancia que no se puede definir exactamente, como si la agarrara y la volviera a enfocar en la atención, en la oración, ¿verdad? Fíjense con detenimiento la próxima vez que lo hagan. Se va, la agarro y vuelvo. Ese agarro la atención es un tacto interno, una sensación precisa en el intracuerpo. Hay que familiarizarse con ella y practicar todo lo que se pueda esto de atender,
descubrir que se ha desatendido y volver al propósito inicial. Y lo podemos ejercer en cuanto a la temática de la oración o podemos ejercerlo en cualquier momento. Por eso es tan útil, tan importante esto del momento presente, de la liturgia de la hora, de sacralizar nuestras acciones, sacralizarlas, hacerlas sagradas, y de movernos con la mayor lentitud que podamos cuando haya ocasión de ello, porque esto nos permite conocer este brazo de lo que somos, que es la atención, nos permite familiarizarnos y sobre todo robustecer esta facultad, esta modulación de la conciencia, nos permite robustecerlo, se hace hábito. Al principio atendernos cuesta y después de un tiempo de atención inmediatamente buscamos lo que le llamamos la distensión. Ya nos vamos a meter con esto, pero digamos, déjame tranquilo, a ver, que estuve atendiendo una hora un video, a ver, déjame divagar, ¿no? Déjame divagar. O después de una jornada de trabajo, ¿qué es lo que suele ocurrir? Volver a la casa y adormecerse frente al televisor. ¿Qué quiere decir este adormecerse? No ejercer la atención dirigida, soltar, ¿no? Y ahí nos quedamos. Y el televisor nos lleva, nos lleva y nos trae, como si nos fuera meciendo en la cuna, hasta que nos dormimos, realmente. Sea que caemos al sueño onírico o dormidos en cuanto a la atención, perdemos toda atención. Y nos descubrimos a las 2 horas metidos en lo que dice el conductor del programa, en banalidades o totalmente involucrados con el protagonista de la película y sufriendo las vicisitudes y los apremios de este personaje. Por eso aquí se abre un aspecto de mucho interés, respondiendo a la consulta de este hermano, un aspecto de mucho interés que tiene que ver con el entrenamiento de la atención. Hay algo que tenemos que entrenar decisivamente y es atender distensos. Por lo general, la cultura nos ha enseñado a atender tensos. Le decía el otro día a una amiga, ¿cómo nos enseñó la maestra? A ver, niños, silencio, ¿no? Se imponía silencio. O hacía unos cuantos golpes en la mesa. No sé qué época les habrá tocado a ustedes. A mí particularmente aquella en la que todavía se iba uno al rincón, a arrodillar sobre maíz, por ejemplo. O existía el puntero, aquí se le llamaba que era como un palo de caña, que no hacía mucho daño, pero con el cual se nos golpeaba la cabeza si no atendíamos. Sí, si creen que esto demuestra una gran vejez, están en lo cierto. Se nos enseñó a atender con tensión. Niños, silencio. O firmes, pónganse firmes en la fila del colegio para homenajear a la bandera. Había que estar firmes, como militares. Y esta firmeza, ¿qué implicaba? Rigidez, tensión. Y había que tomar distancia en la fila, separarse uno de otro con el brazo. Es decir, toda una cultura de la atención tensa. Y la atención, cuando es tensa, desgasta. Y este desgaste nos resulta fatigoso y por lo tanto nos hemos acostumbrado a considerar placentero el no atender. En otras palabras, la divagación, la distracción continua, el entretenerse entre un momento y otro, se nos hizo placentero y, claro, muy razonable, porque lo contraponemos a la experiencia de la atención tensa.
Pero atender con tensión no es verdadera atención. La verdadera atención a la que nos referimos es distensa, quiere decir, con el cuerpo distenso. En un primer momento nos parece que nos desinteresamos del tema. Pero si verdaderamente nos interesa el tema, esta atención con el cuerpo distenso va a permitir que realmente nos apliquemos a escuchar aquello de lo que se trata. Ejercitémonos en la oración, por ejemplo, a recitar la jaculatoria, pero desde un cuerpo distenso, no sin antes haberlo distendido, respirado unas cuantas veces de manera profunda. Está bien mantener una posición vigílica, pero no incómoda, porque esto nos va a generar tensión. Entonces a mí se me explicó, ¿no? En un momento, hace mucho tiempo, se me explicó, concentra primero el propósito, en lo que sea, pero particularmente lo estoy ciñendo a la oración ahora. Concentra el propósito. A ver, ¿qué quieres? Bueno, yo quisiera repetir durante una hora, media hora, lo que fuera, la oración de Jesús. Y quisiera repetirla para ir acostumbrando a mi mente, para irme impregnando de la oración de Jesús, y quisiera repetirla permaneciendo atento a la frase que voy diciendo, con la mente o con los labios, y al sentido que la repetición de la frase va suscitando en mi interior, porque se va modificando el sentido, ¿vieron? A veces cuando uno dice, ten piedad de mí, está buscando la calidez del corazón, otras veces está pidiendo el perdón por una falta de la cual se considera responsable, etc. Entonces, primero el propósito. Señor, yo quiero pasar una hora recitando esta oración y me concentro en ello. Es como si le pusiera un cartel a la oración que voy a hacer. Focalizo el propósito. A continuación distenso el cuerpo. Lo pongo confortable, pero no tanto como para que se duerma. Y empiezo la tarea, llevando mi atención una y otra vez a la frase. Voy a advertir que me voy una y otra vez y cada vez que me doy cuenta vuelvo. Y ahí me voy familiarizando. Al tiempo que me voy acostumbrando. Cada vez se va a hacer más fácil. Pero debo hacer todo esto distenso. Al principio me va a parecer que me disperso por esta distensión corporal, pero no es así realmente si mi propósito es genuino, si de veras quiero pasarme una hora orando. ¿Qué más con esto de la atención? Nosotros vamos a ver, mientras repetimos la oración, que se puede producir una especie de división del campo atencional. Una parte de la atención va a estar focalizada en la frase de la oración y vamos a empezar a ver como por atrás pequeñas fugas de la mente. Como si la mente nos dijera, bueno, está bien, quédate ahí vos con la oración que yo me voy a dedicar a lo que me interesa. Y entonces por atrás empiezan pequeños ríos, pequeños arroyitos que discurren sobre lo que le interesa a la mente. Bueno, pero ¿qué le vas a decir mañana? ¿Pero te va a contestar el correo o vas a tener que escribir otro? ¿Y cómo, no? Y todo eso lo vamos a ver como en la copresencia, si estamos atentos a la oración, vamos a ver que aparecen pequeños
movimientos, digamos así, secretos que la mente va ejecutando mientras nosotros permanecemos con la atención consciente en la oración. No hay que preocuparse por esto, porque ¿acaso mientras hago oración no siento a veces el pie? ¿O no me produce una particular sensación el tobillo? ¿O el cuerpo sobre la silla? ¿O lo que fuera? Y sin embargo sigo orando, es decir, el cuerpo sigue presente mientras hago oración. No hablemos ahora de grados altivos de oración contemplativa donde manifiestan los espirituales que el cuerpo desaparece. Aboquémonos a lo que nos toca. Y lo que nos toca es que el cuerpo sigue presente, con mayor o menor intensidad, pero sigue presente. Del mismo modo, hermanas y hermanos, el cuerpo va a seguir, la mente va a seguir presente. Va a seguir presente. En la forma de estos riachos, de estas suaves divagaciones más silentes, como si fueran susurros. Nosotros repetimos la oración, pero decimos, sí, pero fíjate que, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con esto otro? ¿Cuánto tiempo habrá pasado de que te pusiste a orar? Faltará mucho para, ¿no? Y todo esto en una copresencia, en un segundo plano. No preocuparse, con suavidad, amabilidad y corazón, volver a la frase con toda la atención posible. Frase que a lo mejor no se había ido, pero se había compartimentado la atención. No importa, volvemos a concentrar lo más que podemos a la frase y si persisten estas copresencias, las dejemos que persistan. No las atendamos, porque al atenderlas van a crecer. Ahora seguimos. Pocas luchas más constantes que la que libramos y libraremos con el tema de la atención. Lucha no es una buena palabra porque habla de combate, de refriega y no alude, no trae buenas copresencias. Más bien la tarea. Hablando desde el punto de vista de fenomenología, la atención es la tarea de nuestra vida. Es la tarea de nuestra vida. No tenemos más nada que hacer que crecer en la atención. ¿Por qué? Porque así llegamos a la unión con Dios. ¿Qué sucede? Que Dios está presente. Ya está presente. No hay que llegar a ningún lado. Dios está acá ahora. Pero los que no estamos somos nosotros. Entonces, la lucha de la atención, que cuando se dirige a la búsqueda de la presencia de Dios, se transforma en oración. Por eso, atención y oración en un punto son lo mismo. La lucha o la tarea de la atención es estar nosotros presentes. ¿Qué quiere decir esto? No dormidos, no estar dormidos. Y de esto sí tenemos experiencia todos, ¿verdad? El vivir en la duermevela. Como decíamos alguna vez, esta vigilia ordinaria en la cual permanecemos, tan pariente de los sueños oníricos. Cuando dormimos, la mente entreteje películas, digiriendo vivencias, y hace cualquier cosa allí adecuada a la distribución de la energía, a la reparación de los tejidos y a la integración de los contenidos psíquicos. Y está bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos el día a día, la vida cotidiana, más soñando que despiertos. Caramba, es patético, es horroroso cuando tomamos verdadera conciencia de esto. Nos suele producir, las primeras veces en que caemos en cuenta, una situación de espanto. Nos espanta.
el sueño en que vivimos, el piloto automático. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Yo salí caminando de acá y he llegado hasta acá y no me acuerdo de nada del trayecto. ¿Por qué? Y porque estaba acá. No estuve caminando aquí, estuve acá, soñando cuasi oníricamente, diríamos sonambúlicamente, como sonámbulos, porque la única diferencia con el sueño onírico es que el cuerpo se ha movido y no ha quedado en la cama. Fíjense una cosa, cuando nosotros atendemos con mucha atención al oído, a un sonido, los demás sentidos achican su franja perceptiva. Es como si se cerraran automáticamente para contribuir a que allí donde hemos llevado la atención se produzca una apertura. Entonces, el oído se aguza, se hace agudo y entrecerramos los ojos, no respiramos, ¿no? Bien, esta mecánica tiene sentido, como es evidente. Entonces, cuando nosotros en la vida cotidiana permanecemos acá, en lo onírico mental, los sentidos disminuyen su apertura y la franja perceptiva es menor. Por eso es que efectivamente, mientras caminábamos, no sabemos ni qué casa hubo, ni qué árbol, ni el perrito que pasó. Nosotros íbamos ahí ensoñando, porque la atención estaba recluida en algún rincón de la mente y los sentidos contribuían a esto achicándose, se achicaban en su franja. Más aún cuando por la ley del estímulo constante decreciente, que ustedes se acordarán de algún vídeo inicial, ya nos hemos acostumbrado y el organismo sabe que por ese trayecto no hay nada novedoso, no hay ningún peligro manifiesto, ni nada extraordinario que ver. Entonces dice, desinterésate de esto. Continuemos divagando sobre ese tema que tanto nos interesa. Vivir así, es la raíz de gran parte de aquello que llamamos nuestros males. Vivir fuera de nosotros mismos, o dentro pero introspectivamente, que serían soñando, muy lejos del centro. Vivir en piloto automático, vivir divagando, vivir ensoñando, vivir dormidos, es la mayor causa de nuestros males y de que Dios nos resulte tan esquivo en apariencia cuando estamos hasta acá sumergidos en Dios, en la gracia de Dios. En Él nos movemos, somos y existimos, o al revés. Entonces, la tarea es, y quiero cerrar con esto y yo me quedaría con esto en cuanto a cuestión práctica. Un poco lo que les decía la oración recién, pero nuestra tarea es estar despiertos. Desde el momento que abrimos los ojos en la mañana, permanecer despiertos hasta el momento en que cerramos los ojos. ¿Y esto qué es? Permanecer conscientes de nosotros mismos y por lo tanto del entorno, porque nosotros mismos siempre estamos en un entorno. Es más, el entorno se mueve con nosotros, ¿no? Hay cuestiones muy interesantes que hablar sobre este tema, de cuáles son los límites de lo que somos. ¿Por qué razón se ha dicho que yo termino donde termina el tacto de la piel? Pero bueno, ustedes saben que me voy de tema y esto sería tema largo y de otro vídeo, ¿no? Pero permanezcamos despiertos. Por lo tanto, cada vez que puedo, cada vez que me acuerdo, revisar el grado de atención que estoy teniendo. Me detengo, respiro, miro el entorno, me ubico en él. Se produce inmediatamente una sensación de mayor espacio
tomo conciencia de las paredes, de estar ubicado en un punto, y ya me siento más despierto, ya me siento presente. Ustedes conocen esto, todos lo conocemos, pero no se nos ha insistido lo suficiente en lo necesario que es permanecer así, despiertos. Y la oración de Jesús u otras formas de oración contribuyen enormemente a este permanecer despierto, porque nos muestran con más facilidad cuán frecuentemente nos apartamos de la atención. Entonces, respondiéndole finalmente a este hermano, entrenar la atención sí, todo el tiempo. Hacer despacio, buscar situarnos presentes en el ahora como centro de un entorno. Y lavar los platos tiene que irse transformando en lo mismo que orar ante el ícono. Vivir en atención nos sacraliza la creación. ¿Por qué? Porque nos hace advertir que todo es sagrado. No es que haya que ponerse, acomodarse, sugestionarse en que lo sagrado, bueno, y las cosas como unas... No. Así son las cosas. Nos hemos puesto en otra sintonía profana, que ha desacralizado todo y que está en la raíz de esa vida gris, timorata, tibia, aburrida, que tanto vacío nos deja en el corazón y por lo cual vivimos fugados. Que la televisión, que comprarse esto, que hacer esto otro, que ingerir esto, que vamos para allá, que viajemos para... Eso de que Cristo habita en el corazón, de que el cielo está dentro de nosotros, de que la gracia está siempre presente, es verdad. ¿Cuál es la llave? La atención conducida en cada momento del día. ¿Eso es gracia? Sí, es gracia. Es obra de la gracia. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Lo más que podamos. Tenemos que entrenar la atención como si la gracia no existiera. Como si la gracia no existiera. Como si estuviéramos librados a nuestra propia suerte para ser cada vez más atentos. Y en esta tarea, cuando la gracia lo dispone, viene y se enfoca en nosotros. ¿Será la gracia la atención de Dios? Bueno, alguna licencia me tenía que tomar. Les mando un abrazo grande y fraterno a todos. Hasta pronto.